La historia comienza con Larry y Joan, un matrimonio de más de 65 años, que discute por absolutamente todo mientras viajan en auto hacia la casa de su hijo. Al llegar a destino, Larry le confiesa a su esposa que ha llegado el momento de revelar a la familia la noticia sobre su enfermedad. Sin embargo, ella le ruega que espere, que deje pasar ese día para no arruinar la celebración. Mientras sus hijos se ocupan de los preparativos de la fiesta, la nieta de la pareja se acerca a su abuela con una caja llena de fotografías antiguas que encontraron en el sótano. Al revisarlas, Joan se detiene en una imagen en particular. Aparece ella de joven junto a su primer esposo, un hombre apuesto que falleció prematuramente cuando ambos eran muy jóvenes. En ese instante, Larry comienza a mostrar una dificultad notoria para respirar. Nuestro protagonista despierta desorientado en el vagón de un tren desconocido, no recuerda cómo llegó allí. Al detenerse en una estación, observa a los pasajeros que lo rodean, algunos visten batas de hospital, otros llevan ropa de trabajadores comunes. Todos caminan con la misma expresión de confusión, como si hubieran sido arrancados de sus vidas sin previo aviso. Al ingresar a la estación, voces desconocidas le ofrecen fiestas, destinos exóticos y experiencias turísticas que no logra comprender del todo. Desesperado, Larry se dirige a recepción e insiste en preguntar dónde se encuentra, pero la única respuesta que recibe es siempre la misma: debe esperar a su CE. Tras una larga espera, cuando ya quedan muy pocos pasajeros en la sala, su CE finalmente aparece. Se trata de Anna, quien le explica que esas siglas significan Coordinadora de Eternidad. La negación se apodera de Larry, intenta convencerla de que estaba con su familia, de que algo debe estar equivocado. Entonces Anna le muestra su reflejo y Larry descubre que ya no es el anciano que era, su cuerpo ha regresado al momento más feliz de su vida. Mientras Anna lo guía hacia su habitación, Larry se detiene a observar las instalaciones del lugar, conocido como el cruce, una transición breve entre la vida y la eternidad. Aún incapaz de aceptar su nueva realidad, se queda unos segundos inmóvil, intentando despertarse. Continúan el recorrido en ascensor, y allí Anna le revela que todos obtienen la eternidad, sin importar la vida que hayan llevado. Sin embargo, le advierte que a pesar de las libertades que tendrá, jamás debe cruzar una puerta roja. Finalmente llegan a su habitación y antes de marcharse, la coordinadora le explica que permanecerá allí hasta que él mismo elija la eternidad que considere mejor. Luego de que Anna se marche, Larry se pone su ropa favorita y enciende el televisor. En la pantalla desfilan publicidades llamativas, cada una ofreciendo distintas propuestas de eternidades a la medida de cada deseo. Mundos perfectos, placeres infinitos, vidas sin dolor ni pérdida. Aburrido y abrumado por la superficialidad de las promesas, decide salir a recorrer las instalaciones. Al ver el cartel de un bar, se detiene, necesita ahogar sus penas. Apenas se sienta, recibe una de las tantas propuestas de eternidad que circulan en ese lugar. Marge, you know the policy. No selling in the bar. El bartender le sirve un trago fuerte, y con naturalidad, le pregunta si ya tiene alguna eternidad en mente. Al notar que Larry aún desconoce muchas de las reglas del más allá, el bartender le revela que una vez elegida su eternidad, no existe la posibilidad de cambiarla, y si alguien decide desobedecer esas reglas, el destino es el vacío. Tras una noche de excesos, despierta en su habitación acompañado por Anna. Sorprendido, le pregunta por qué hay personas trabajando en el cruce, y Anna le explica que algunos de ellos no han aceptado su muerte, mientras que otros esperan a sus seres queridos para elegir juntos a qué eternidad ir. Esa revelación lo atraviesa profundamente. Por primera vez desde su llegada, Larry toma una decisión clara: conseguirá un trabajo en el cruce y esperará el tiempo que sea necesario a Joan. Semanas más tarde, Joan da su último suspiro y despierta envuelta en la misma confusión que su marido había experimentado tiempo atrás. Mientras tanto, la impaciencia de Larry lo ha llevado a abandonar su plan de esperar a su esposa y decide continuar su camino hacia la eternidad. Antes de subir al tren que lo llevará lejos del cruce, le pide a Anna que cuando Joan llegue, le entregue una carta. Sin embargo, las reglas se lo impiden, ningún mensaje puede cruzar ese umbral. Tras despedirse de ella, se dirige hacia las escaleras, pero en el trayecto cree ver a alguien familiar. Regresa apresuradamente a la estación y allí, entre la multitud desorientada, se reencuentra con Joan. Ella, aún confundida, no tarda en reprocharle haberse comido aquellos pretzels que lo llevaron hasta allí. Larry intenta darle una explicación apresurada sobre el cruce y las eternidades,
pero la conversación se interrumpe cuando aparece Ryan, el coordinador asignado a Joan, quien se la lleva para presentarle a alguien. Joan y el bartender cruzan miradas, y por un instante, el tiempo parece detenerse a su alrededor. Larry interrumpe el momento, y ante la confusión de Luke, Anna interviene y le revela que es el segundo esposo de Joan. La ahora joven Joan comprende de inmediato la magnitud del dilema que enfrenta, elegir una eternidad junto al hombre con quien compartió más de 65 años de matrimonio, o reencontrarse con su primer amor, aquel con quien soñó una vida que la guerra les arrebató. Antes de que se derrumbe bajo el peso de esa decisión imposible, su coordinador la rescata de semejante dilema. Todavía consternada y tratando de procesar todo lo ocurrido, Joan le pide consejo a su coordinador. Ryan le responde con calma que confía en que tomará la mejor decisión sobre con quién pasar el resto de su eternidad. Poco después, Luke aparece en la habitación y tras la retirada discreta de Ryan, comienzan a recorrer juntos los pasillos del cruce, poniéndose al día después de tantos años separados. En medio de la caminata, presencian como alguien que intenta escapar de su eternidad es interceptado por los policías del lugar. Al ver esto, Joan pregunta qué fue lo que hizo, entonces Luke le explica que una vez elegida una eternidad, no hay vuelta atrás. Retomando la conversación, Luke le confiesa que siempre la amó y que pensó en ella todos los días, que deseó que fuera feliz y que tuviera una vida plena, pero que aún así la esperó allí durante todos esos años, con la esperanza de que algún día pudieran tener la oportunidad de vivir una vida juntos. La intensidad del momento la supera, y más confundida que antes, regresa sola a su habitación. Cuando intenta salir nuevamente, se encuentra con Larry, quien llega con algunas opciones para que elijan juntos a qué eternidad ir. Joan le confiesa que todavía necesita tiempo para procesarlo todo. Ha pasado demasiado desde la última vez que se vieron y la avalancha de emociones la desborda. Comprensivo, Larry le dice que pueden hablarlo por la mañana y comienza a preparar la cama. Cuando Larry regresa a su habitación, la llave no funciona y ante su desconcierto, Anna le revela el motivo: sus 7 días han llegado a su fin y a partir de ahora, deberá trabajar para pagarse una habitación. A la mañana siguiente, busca a su esposa vestido de traje y logra convencerla de que lo acompañe, asegurándole que tiene una sorpresa preparada. Juntos bajan hasta la recepción y en ese preciso momento, Dean Martin, el cantante favorito de Joan, aparece descendiendo las escaleras mientras canta su canción preferida. Aunque parece estar en su mejor momento, los escalones le juegan una mala pasada. Cuando lo tiene más cerca, Larry comprende la verdad. No se trata de Dean Martin, sino de un imitador. Anna le ha mentido. Como si el desastre no fuera suficiente, Luke aparece de inmediato para salvar a Joan de aquel incómodo momento. Ambos inician una discusión, pero Joan los detiene y llama a los coordinadores, pidiéndoles hablar a solas para encontrar una solución. Tras realizar algunas llamadas, los coordinadores vuelven a convocar a Luke y a Larry y les informan que han resuelto la situación. Debido al particular caso de Joan, se le permitirá visitar 2 eternidades, una con cada uno de ellos. Luego de vivenciar ambas, ella decidirá con quién pasará la eternidad. Para definir el orden, lanzan una moneda y Luke es el afortunado. El viaje comienza, y luego de una extraña interacción, llegan a la eternidad que Luke eligió. Allí los recibe un paisaje hermoso y montañoso. Con la caída de la noche, ambos se vuelven nostálgicos y comienzan a fantasear con las vidas que podrían haber tenido juntos. En ese clima de intimidad, Joan le confiesa que solía ir a los muelles a esperarlo, veía llegar a los soldados a la orilla con la esperanza de que él fuera uno de ellos, pero ese deseo nunca se cumplió. Al percibir su angustia, Luke decide llevarla a un lugar muy especial, el túnel de los recuerdos. Allí ingresan a un enorme pasillo con vidrieras a los costados, donde los muertos pueden visitar sus memorias. A través de ellas, reviven sus vivencias y pequeños momentos compartidos, hasta llegar al día en que se despidieron para siempre. Joan le dice cuánto lo extrañó y ambos se funden en un beso profundo y sentido. De pronto, el recuerdo se transforma, y en ese mismo lugar donde se habían dicho adiós, Larry aparece proponiéndole casamiento. Mientras tanto, Larry intenta encontrar la forma de recordarle a Joan por qué se enamoró de él, aunque ni siquiera sabe cuál fue la razón. Entonces se le ocurre buscar a la mejor amiga de Joan para encontrar esa respuesta. Karen, you're still old. Le hace la pregunta, pero Karen le responde que no lo sabe. Joan simplemente se enamoró de él. Con más dudas que certezas, se retira enojado y arrepentido de aquella visita. Luke, por su parte, sale herido y ofendido al sentirse traicionado. Le dice a Joan que Larry la manipuló al utilizar su duelo, pero ella lo defiende, recordándole que él se fue y que Larry apareció tiempo después. I didn't leave, I died.
Mientras tanto, la inquietud lleva a Larry hasta la habitación de Luke. Revisa sus cosas con cuidado, pero la búsqueda resulta inútil, no encuentra nada que le dé respuestas. Es Anna quien logra detenerlo y hacerlo entrar en razón, convenciéndolo de que salir de allí es lo mejor. Sin embargo, cuando están por irse, Luke aparece en la habitación, el enojo que todavía arrastra por todo lo que descubrió durante la eternidad junto a Joan, convierte el encuentro en un choque inevitable, y la tensión acumulada estalla en una pelea. En medio del enfrentamiento, Larry intenta defenderse y le asegura que nunca lo traicionó, que ni siquiera lo conocía en ese momento. And why did you propose it to Doc? En otro lugar, Joan enfrenta una duda distinta pero igual de profunda, le confiesa a Ryan que no sabe qué hacer, incapaz de inclinarse por una decisión. Ryan, entonces, le dice lo que realmente desea, que elija a Luke, porque él representa la vida que ella perdió, la eternidad, le recuerda, es demasiado larga como para cargar con arrepentimientos. Al día siguiente llega el turno de Larry y juntos viajan a la eternidad en la playa, un lugar sorprendentemente concurrido. Tras una interacción tan extraña como desconcertante con un niño, de probablemente unos 90 años, ambos deciden alejarse del bullicio y buscar un espacio más privado. Allí, Larry le pide perdón por no haber estado a su lado cuando ella falleció. Joan, lejos de reprocharle algo, le agradece haberla esperado hasta su llegada. En ese clima de calma, Joan le confiesa la difícil situación en la que se encuentra, debe elegir entre dos personas que marcaron su vida de maneras distintas. Con Larry compartió una vida entera, pero Luke representa la vida que nunca tuvo y además la esperó durante 67 años en ese limbo. Larry escucha en silencio y le responde que él habría hecho exactamente lo mismo. Mientras tanto, en su habitación, Luke encuentra la carta de despedida que Larry le había escrito a Joan tras apenas una semana de espera. Más tarde, de regreso en la playa, ambos evocan los recuerdos de la vida hermosa que construyeron juntos y se despiden con un beso cargado de nostalgia. Ese momento íntimo se ve interrumpido cuando los coordinadores aparecen junto a Luke, tienen algo que revelarle a Joan. Aunque Anna intenta detenerlos, Ryan termina entregándole la carta de Larry. La reacción de Joan es inmediata, le reprocha no haberla esperado ni siquiera una semana y lo acusa de egoísta. Cansado de los juegos, Larry exige una decisión clara, o él o Luke, con quien Joan pasará la eternidad. It's not a competition, Larry. Yes, it is. Ante la creciente tensión, los coordinadores intervienen y retiran a ambos pretendientes de la habitación, dejando a Joan sola, con el peso de una decisión tan inevitable como dolorosa. Ambos se refugian en el bar, donde comparten algunos tragos mientras esperan la decisión que aún no llega. Al mismo tiempo, Joan intenta distraerse pasando tiempo con su vieja amiga Karen. Entre charlas y recuerdos, hablan sobre los pasos a seguir, y tras una noche marcada por el alcohol y la reflexión, Joan finalmente le revela su decisión a Ryan. Más tarde, Anna se encarga de reunirlos a todos. Joan se prepara para hablar, consciente del peso de sus palabras, y comienza dirigiéndose a Larry. Le confiesa que la primera mañana que despertó sin él, deseó con todas sus fuerzas que todo fuera apenas una pesadilla, una sensación que ya había conocido cuando Luke murió. Reconoce que ella y Luke nunca tuvieron la oportunidad de descubrir hasta dónde podía llegar su amor, pero también admite que durante el tiempo que estuvieron juntos, él le dio todo lo que necesitó. Joan expresa lo afortunada que se siente por haberlos tenido a ambos en su vida, aunque sabe que esa gratitud no vuelve la decisión más sencilla. I choose neither of you. Cuando Luke le pregunta si lastimará a 3 personas en lugar de a una, Joan le responde que cualquier decisión que tomara la dejaría igualmente devastada. Finalmente, pese al descontento de sus esposos, se aleja de ellos y elige su propia eternidad, una que decide compartir junto a Karen. Mientras tanto, Larry y Luke comparten el peso de la decisión de Joan. En ese espacio de derrota y vulnerabilidad, Larry termina confesándole a Luke cuál fue su último recuerdo antes de morir. Cuenta que, mientras comía un pretzel, una de sus bisnietas le mostró una foto de Luke y Joan el día de su boda. En ese instante, comenzó a ahogarse. El relato, tan inesperado como absurdo, logra arrancarles una risa. Luego, entre anécdotas y recuerdos, ambos evocan los momentos más felices que vivieron junto a ella. Es entonces cuando Larry comprende que no puede quedarse quieto. Impulsado por esa certeza, corre con todas sus fuerzas hacia el tren de Joan y justo antes de que parta, le pide que baje. Joan cree que su esposo intenta convencerla de quedarse con él, pero Larry la sorprende con una observación distinta. Su cabello se ve diferente, nunca lo tuvo de esa manera en todos los años que estuvieron juntos. No, I cut it after. En ese instante, Joan entiende las intenciones de Larry. El hombre con el que pasó 65 años de su vida le dice que merece una oportunidad con ese tipo de amor que él no le pudo dar. Cuando Joan le pregunta qué será de él, Larry le pide que no se preocupe,
Saber que ella es feliz es suficiente para hacerlo feliz a él. Se abrazan en silencio y se despiden para siempre. Días más tarde, el viaje de Joan hacia la eternidad junto a Luke finalmente comienza, mientras Larry, en cambio, se enfrenta a la búsqueda de su propio destino. Al bajar a recepción, se cruza con Ryan y Anna, quienes ahora están juntos, inspirados por Larry y por la forma en que les demostró que la soledad puede convertirse en un verdadero desastre. Cuando queda a solas con Anna, su coordinadora le confiesa que se siente orgullosa de él. La pregunta de Larry no tarda en llegar. Quiere saber por qué ella decidió quedarse trabajando allí en lugar de elegir una eternidad para sí misma. Anna le explica que en ese lugar, se siente útil. Ayudar a almas perdidas a encontrar su felicidad le da un propósito que nunca había tenido. Antes de despedirse, Anna le pregunta si ya eligió su propia eternidad. Larry responde que cree que sí, dejando la sensación de que, por primera vez, su camino comienza a aclararse. Mientras tanto, Luke y Joan llegan a su casa en las montañas. Allí comienzan su nueva vida en la eternidad. Conocen a otras parejas, recuperan momentos que nunca llegaron a vivir y se sumergen en la felicidad de ese nuevo mundo que se abre ante ellos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los días empiezan a parecerse entre sí y la rutina comienza a pesarle a Joan. Una noche, impulsada por esa sensación persistente, regresa al túnel de los recuerdos. Allí vuelve a observar escenas junto a Larry, ese compañero con el que formaban un equipo increíble. Desde entonces, sus días se reparten entre experiencias compartidas con Luke y sus nuevos amigos, mientras que las noches quedan reservadas para esas visitas silenciosas al túnel, donde revive antiguos momentos junto a Larry. Hasta que, en una de esas jornadas en las que la nostalgia y la angustia la superan, Joan se sincera con Luke. Le confiesa que está agotada de la rutina de conocer gente nueva todo el tiempo. I made a mistake. Luke le pregunta por qué no puede simplemente disfrutar del paraíso en el que viven, y Joan le responde que tal vez su relación habría funcionado en vida, pero que no puede fingir que su mundo no siguió sin él. El amor joven que compartieron fue real, aunque también estuvo libre de las responsabilidades de una vida adulta. This is not fair. Joan lo sabe, pero aún así siente que debe volver a buscar a Larry. Luke le advierte que en el momento en que salga de la eternidad, la encontrarán y la llevarán al vacío. Aún así, ella sabe que tiene que intentarlo. Más tarde, mientras practica cómo robarle las llaves al pobre Fenwick para escapar de la eternidad a través del túnel de los recuerdos, Luke aparece con la intención de ayudarla. Para distraerlo, pone a prueba sus dotes actorales y finge llorar por ser abandonado, dándole a Joan el tiempo justo para tomar las llaves y entrar al túnel. Ya dentro, se despiden para siempre, y Joan abre la puerta roja con la firme intención de volver con Larry. Del otro lado la espera un túnel oscuro y abandonado, donde comienzan a aparecer antiguos recuerdos de su infancia. De pronto, la seguridad de la eternidad la descubre y da inicio a una persecución. Joan se refugia dentro de uno de sus recuerdos y continúa su huida esquivando a los agentes. En uno de esos saltos, se esconde debajo de la cama en la que descansa su versión más anciana y logra salir al otro lado, desembocando en unas vías. Las vías la conducen hasta la estación y al llegar a recepción, pregunta por la eternidad a la que fue enviado Larry Cutler. La recepcionista le pide que sea más específica. Hay registrados 425,000 Larry Cutlers. En ese momento, un folleto de Se Busca con el rostro de Joan aparece frente a ellas. Sin perder tiempo, nuestra protagonista echa a correr mientras la seguridad vuelve a perseguirla. En uno de los pasillos se reencuentra con sus coordinadores y desesperada, les pregunta a qué eternidad fue Larry. La respuesta la sorprende. Aquel hombre que siempre pensó en ella y la amó hasta el final decidió quedarse allí, ocupando la vacante que Luke había dejado. Tras un breve reencuentro, escapan juntos de la estación rumbo a la eternidad, convencidos de que, incluso entre dudas e incertidumbres, el amor verdadero seguirá guiando sus pasos. Espera, no te vayas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más resúmenes como este.